Esta mesa de certámenes y encuentros en la configuración de la danza, en este cuarto simposio de la danza organizado por la Academia Nacional de Folclore. Doy la bienvenida a todos los que están detrás de esta pantalla y muy especialmente a estos compañeros que están compartiendo esta mesa particular. Vamos a comenzar entonces pidiéndole a Jorge si quiere compartir con nosotros sus experiencias y sus saberes respecto de este tema tan importante para nosotros como el de los encuentros de danza. Jorge, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, un agradecimiento enorme por hacerme parte de esto que me parece un paso importante, y agradecido por supuesto a la Academia Nacional de Folclore de permitirnos esto que en principio espero que sea enriquecedor. Me toca hablar de los encuentros y bueno, todo este tiempo he estado removiendo la memoria con respecto a qué son los encuentros. Y me parecía como extraño y raro estar hablando de los encuentros como una cosa nueva, y pensaba que, bueno, que tiene muchísimos años que se vienen realizando estos encuentros. Se llaman encuentros para diferenciarlos de otras actividades, porque consideramos que el objetivo de sus inicios y lo que se mantiene es casualmente el encuentro entre personas, entre seres humanos. Y donde seguramente no es para compararlo, pero seguramente con los certámenes hay coincidencias y hay diferencias. Esto no significa para mí que uno esté bien y otro esté mal. Yo en realidad voy a comenzar contando que tengo una formación académica desde muy niño, con las formas tradicionales, y por suerte en el transcurso de la vida he tenido la posibilidad de vivenciar experiencias con muchos maestros de la danza, profesores, bailarines, con los cuales me he ido nutriendo, y quizás eso me ayudó a sacar una conclusión y elegir o definirme qué es para mí la danza, o qué significa la danza. Dentro de esa formación académica, bueno, como decía, aprendí las danzas desde la forma más tradicional, académica. Con el paso del tiempo comencé a ejercer la docencia, casi sin querer, a través de las escuelas primero y después creando una academia de danzas. Y siguiendo el lineamiento de la formación académica, pero también intentando incurrir en otras vivencias, en otras formas, en otras maneras. Y bueno, por mucho tiempo, más de 20 años, tuve una academia de niños y jóvenes, con lo cual, bueno, más allá del desarrollo de la práctica y la enseñanza de la danza, teníamos una necesidad, o tenían los niños, de mostrar lo que aprendían, de participar de eventos, y en realidad eran muy pocas las posibilidades que teníamos
más allá de los certámenes o concursos que se realizaban, era la manera más de moda, estoy hablando de la década del 80, principios de los 80, de poder hacer participar los chicos, que en realidad era una experiencia muy linda, enriquecedora, pero con el paso del tiempo fuimos descubriendo que también tenía sus pros y tenía sus contras, sobre todo con respecto al vínculo, la relación, a lo social, a todo lo que significaba participar en un encuentro, en un concurso o en un certamen, basado en los reglamentos, con las exigencias. Y bueno, la vivencia que yo puedo contar es que después de haber muchos años participado con mis niños de la academia, en realidad creíamos que podía existir otra forma de relacionarnos con el resto. Digo esto porque en el concurso se genera una energía a veces, casualmente, la de rivalidad con el otro que baila y que hace lo mismo que nosotros, de competir con el otro. Y competir, no sé desde dónde, porque además había un jurado, otras personas que te calificaban si bailabas bien o bailabas mal, si estabas bien o estabas mal. Y eso, bueno, por un lado generaba experiencias y aprendizajes, pero por otro lado también generaba momentos muy críticos. Yo he visto niños llorando porque ellos consideraban que habían bailado hermoso, porque habían disfrutado, habían volado en el escenario, y sin embargo no se los había calificado bien. Y además se entablaba, yo vivo en un pueblito muy pequeño, en el sur de Punilla, acá en la provincia de Córdoba, San Antonio Redondo, pero que además tiene un montón de localidades chiquitas alrededor. Y recuerdo que en esa época había muchas academias de danza acá. Creo que 10 o más de 10. Y competíamos entre nosotros, pero más allá de la competencia en el escenario, se trasladaba todo eso a la vida social de los pueblos, hasta enfrentarnos en la vida cotidiana todos sabemos, ¿no? De ensayar a escondidas para que el otro no viera qué zapateo hacías, para que no vea qué traje hacía, y nos estaba faltando esa cuestión de lo que era compartir lo que cada uno hacía. Creo que eso me movilizó mucho con respecto a seguir participando de los concursos y de los certámenes. Y chiquito, breve, voy a contar dos experiencias que me definieron a realmente elegir o generar encuentros. Aquí en la provincia de Córdoba hay un certamen intercolegial muy importante en Saldán, de jóvenes, de escuelas secundarias, donde han salido muchísimos músicos reconocidos y bailarines. Y en una oportunidad, estando ahí de público, me gustaba ir a ver, empezaron en determinado momento a suceder cosas diferentes, ¿no? Más allá de la presentación en el escenario, se generaba en un lugar, al costado del escenario, atrás o bajo los árboles, una reunión entre las delegaciones de las distintas provincias a compartir sus canciones, sus músicas, su danza, y he escuchado en muchas oportunidades decirse, los chicos, los jóvenes, ¿qué hacemos matándonos sobre el escenario si lo que queremos es aprender uno del otro y compartir esto? Bueno, eso me hizo mucho ruido, y en otra oportunidad, también en un encuentro intercolegial de escuelas primarias, acá en la provincia de Córdoba, donde he participado muchos años llevando chicos de unas escuelas de aquí de la zona. En varias oportunidades me ofrecieron ser parte del jurado, cosa que bueno, en principio yo no acepté porque, bueno, consideraba que no estaba preparado. Pero bueno, en un momento que me lo ofrecieron dije, bueno, voy a vivenciar, voy a esperar esta experiencia a ver de qué se trata. Y bueno, me tocó estar sentado en una mesa calificando a esos niños que bailaban. Y bueno,
en muchas ocasiones vi madres y vi niños llorando, tristes, porque no habían ganado. Y como que eso los definía como que no sabían bailar. Y en una oportunidad, bueno, después de que una escuela bailó, ya me sentí incómodo con la forma de calificar, si el chico tenía ritmo, si había hecho los 8 compases en la vuelta, si la puntilla de la enagua era la que correspondía, si la bota, y estábamos perdiéndonos lo que el niño le estaba pasando en ese momento que bailaba. Y en una de las oportunidades me tocó, me animé, me acerqué a una de las escuelas a conversar con los chicos, que les había parecido, cómo se habían sentido. Y bueno, los chicos estaban alucinados, felices de haber bailado. Ni siquiera se cuestionaban o se preguntaban si habían bailado llevando el ritmo, ¿no? Y entonces, bueno, yo les comentaba, les decía, pero ¿vos crees que mantuviste la coreografía, que respetás? Sí, me dice, pero en realidad lo que a mí más me gustó es que me gusta bailar como bailaba mi abuelo. Y mi abuelo no sé si llevaba el ritmo o si tenía los brazos en la posición que nos dicen que tienen que estar. Bueno, y eso me definió totalmente que había que generar otro espacio. Y esta es una coincidencia, ¿no? En favor y en defensa y en la práctica y en la difusión de nuestra danza, pero con otra visión y de otro lugar. Por eso es que comienzo en San Antonio de Redondo, yo en el año 90, a generar un encuentro, básicamente con ese objetivo, de generar un espacio donde cada uno de los que hacíamos danza en la zona pudiésemos mostrar, pero además de mostrar lo que cada uno hacía, compartirlo, vivenciarlo y cada uno aprender del otro. Y bueno, fue tan lindo, tan hermoso en lo personal y en lo social, porque esa comunidad que a veces se veía como dividida a raíz de los certámenes, de quién iba a bailar mejor, quién tenía el mejor traje, se empezó a encontrar, a juntarse, a trabajar juntos, a intercambiar vivencias, experiencias. Yo estoy haciendo esto, yo uso esta música, y eso fue hermoso, y yo creo que eso hizo que el encuentro, estoy hablando del encuentro de San Antonio de Redondo, permanezca durante 30 años, más allá de que ha crecido un montón y que ahora abarca todas las expresiones artísticas, más allá de la danza, la música, el títere, el arte, el teatro, la literatura, todas las expresiones, que también ha sido un logro y hermoso porque también hemos descubierto la convivencia entre la música y la danza, entre la poesía y la danza, entre el arte de pintar y la danza. O sea, una relación muy social, muy linda. Y que, bueno, el encuentro San Antonio vino a ser un poco potenciar también lo que yo ya venía vivenciando y participando de otros encuentros, porque como digo, los encuentros hace años que se hacen. Yo antes de generar el encuentro San Antonio tenía la posibilidad de compartir, participar de encuentros en Santiago del Estero, en Jujuy, en Catamarca, en Belén, en Pomán, en Mendoza, acá dentro de la provincia de Córdoba, con estas características, donde prepararse para bailar, pero no con la idea de competir, donde se generaba una energía fea de competencia, ¿no? Y por supuesto, en los encuentros la energía que fluye es totalmente diferente, es de convivencia, de comunidad. Y los encuentros, lo lindo que tiene que lo individual de cada uno es muy importante, está muy presente, pero no el individualismo. La propuesta de cada uno compartida con los demás. Hay encuentros a lo largo y a lo ancho del país, en Mendoza, en San Luis, el encuentro entre danza de Javier Bautista, en Corrientes, la fiesta popular de San Baltasar, que es un encuentro de comunidades, un encuentro del pueblo, de músicos y de bailarines. Bueno, todo eso hizo que tengamos esta preferencia, digamos, si me tengo que participar, elijo un encuentro,
donde se pueda convivir, y no los certámenes. Creo que desde esa época, los 80, yo no participé más de certamen, ni propongo a la gente que baila conmigo que participen, no me parece lo más enriquecedor, sin desmerecerlo, porque sé lo que significa, sé el trabajo que significa, está instalado desde hace años, es una forma también de aprender y de difundir la danza, pero bueno, yo elijo los encuentros que tienen su espacio ganado hace años y que permanecen en vigencia, ¿no? Y seguramente todo aquello que permanece o que se agranda o que crece, y creo que tiene que ver con que hay una necesidad de eso. Bien, muchas gracias, Jorge. A mí me gustaría preguntarte, en el encuentro tuyo, ¿cómo se da el proceso, digamos, de convocatoria? ¿Cómo se entera la gente? ¿Quiénes deciden participar? ¿Hay un horario para una muestra a la tarde? ¿Se baila en la plaza? No sé, ¿están los kioscos del pueblo o la gente hace comida para los que vienen? ¿Dónde se alojan? ¿Cómo se da esa movida en derredor, ¿no? Bueno, Si nos mira, querés contar un poquitito. sí, esto en el caso específico de San Antonio, que es el que organizo y el que vivo ahí adentro, ha tenido sus procesos desde aquel inicio, que fue en el año 91 el primer encuentro, en diciembre del 91, perdón. En el momento de tomar la decisión de organizarlo, y bueno, había muchísimas dudas, porque nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa. Estábamos acostumbrados a participar bailando, como te decía recién, en los certámenes, en los concursos, pero además, cada academia en particular, estábamos acostumbrados a organizar eventos con fines de eventos para recaudar dinero para un viaje, para inscripciones de un concurso, eventos para recaudar fondos para hacer trajes, todo tenía un fin de lucro. Generar y pretender instalar el encuentro era otra modalidad diferente que nos costó muchísimo entenderla hasta que no la vivenciamos. Era generar un espacio libre y gratuito y abierto para todo el mundo, inclusive para el público, no se cobra entrada, el Encuentro San Antonio jamás cobró entrada. Es más, ha ido cambiando de lugares, generalmente son espacios abiertos al aire libre, donde hay que armar toda la estructura, absolutamente toda. Requiere de un trabajo de un par de meses antes, y así propusimos hacer el primer encuentro y invitamos de boca en boca a las academias locales conocidas que participaran, y excepcionalmente, porque había un vínculo, una relación, me acuerdo que en esa oportunidad vino un grupo de danzas de Santa Fe, de Rafaela, que nos conocíamos, y un grupo de Catamarca, de Mario Toro, un músico y un bailarín catamarqueño. Fueron la gente, digamos, que vino de afuera. Entonces, la modalidad era, bueno, invitarlos a participar, el encuentro duraba 4 días, nosotros proponíamos a la gente que venía darles el alojamiento y darles la comida del mediodía. Esa fue la modalidad con la que empezamos. El evento, como te dije, no se cobraba de entrada, era abierto para todo público, convocábamos a la gente de la zona que se venía con su silla, con su reposera, porque carecíamos hasta de silla y de mesa. Y bueno, así se hizo el primer encuentro como experiencia, como vivencia. Te digo, fue hermoso por ese resultado social de haber generado un espacio donde no nos mirábamos mal, donde no nos peleábamos por el lugar que íbamos en el escenario, ni esperábamos después de la actuación un resultado o una calificación de alguien, simplemente recibían el aplauso de la gente. Así empezó, no fue fácil, la organización tenía un costo altísimo, lo que significa organizar un evento de eso, y solo lo tratamos de solventar con un buffet que poníamos a la noche, donde vendíamos empanada, locro y bebida. Bueno,
todo lo que se pudo vender, vino muy poca gente. Te estoy hablando que habrá habido, no sé, poca en comparación con lo que es ahora. Tal vez Ajá. para el pueblo lo que era estaba bien, habrán sido 100, 150 personas, familiares de los padres, de los chicos. Eso. El encuentro ese dio déficit económico, difícil instalarlo también en los papás de la academia, que entender que organizar un evento por no de pérdida, pero bueno, fue también un proceso de aprendizaje, tuvimos que trabajar todo el año para solventar los gastos, y cuando llegó el siguiente año nos preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y bueno, todos dijeron que sí. La gente que había participado nos preguntaba, ¿lo hagamos de nuevo? ¿Lo hagamos de nuevo? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos colaborar? Otra gente de otros lugares se enteró y quería participar, y bueno, así hicimos el segundo año, con las mismas características, tratamos de acondicionar mejor, bueno, de valernos de elementos de la forma que podíamos, porque no teníamos presupuesto, y bueno, nos encaramos y lo hicimos. El segundo, eran 4 días, nos llovieron 3 días, vino el doble de gente de afuera, vino gente de Santiago, ellos empezaron a sumar músicos, gente que proponía dar en el transcurso del día talleres de danza, de música, de poesía, se fue enriqueciendo, se fue aumentando, y bueno, hicimos el segundo, que fue hermoso, compartir con mucha gente nueva que se iba sumando, con los que estábamos, reafirmando vínculos y relaciones. Como te dije, ya todos venían con el ánimo de en qué puedo ayudar o colaborar para poder sostener esto. Por supuesto que desde lo económico fue trágico, porque nos llovieron 3 días de los 4, pero bueno, se sostuvo, se mantuvo, y llegó el tercer año donde ya la gente de otras provincias, algunos conocidos, otros desconocidos, les interesó el evento, querían participar, y bueno, nosotros tuvimos que recurrir a empezar a gestionar fondos a través de la comuna, municipio, que nos den una mano para poder solventar esto, porque el buffet evidentemente no lo solventaba. Así que bueno, recurrimos a nuestra comuna, en ese momento era una comuna, todavía no era municipalidad, hoy es municipalidad. Recurrimos a ellos, les presentamos el proyecto, le dijimos de qué se trataba y que necesitábamos dinero para solventar la comida de la gente que venía, que ya se iba sumando, que venían más de 100 personas de afuera, que había que hospedar y dar de comer. Y bueno, nos dicen que sí, que no había problema, entonces nosotros, bueno, encaramos con otro ánimo, mejor, y 2 días antes de empezar el tercer encuentro, desde la comuna nos dicen bueno, que no iban a poder colaborar con nada, que no podían. Y bueno, fue un momento crítico, pero fue un momento clave y decisivo, porque nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿No lo hacemos o lo hacemos? Y todos dijeron, lo hagamos. ¿Por qué tenemos que depender de alguien que ni siquiera participa de lo que es el evento? Y decidimos hacerlo, le comunicamos a la gente que iba a venir, cuál era la situación, qué nos había pasado, y la respuesta de la gente dijo, sí, nosotros todos vamos y cada uno vamos a llevar una bolsita de fideo, de arroz, de azúcar, de hierba, así abaratamos los costos de gasto y el encuentro se hace. Y el tercer encuentro fue magnífico porque vino muchísima gente, se cambió esa modalidad, los que venían aportaban cosas también para en este caso la comida, el almuerzo, había gente que se venía una semana antes a ayudarnos a acondicionar el predio, y en la comunidad se generó también otra actitud, ya no éramos 100, sino que éramos 500, los comercios de la zona empezaron a acercarse a preguntarnos qué necesitábamos, en qué podían ayudar, de qué manera podían colaborar. Todo esto se hacía en el predio de una escuelita primaria, que es donde yo trabajo. Desde la escuela también se involucraron más, desde la parte educativa, se convocaba a los niños a los talleres fueron creciendo, las actividades fueron creciendo, el espectáculo fue creciendo, a tal punto que el espectáculo empezaba a las 10 de la noche en el escenario, y terminaba a las 6 de la mañana. Digo el espectáculo entre comillas, una parte del espectáculo, porque durante todo el día había escenarios alternativos, había talleres, había
guitarreadas, la comida se hacía en forma comunitaria, todos pelaban papa, el músico, el bailarín, el poeta, pelábamos papa, cocinábamos, ¿Y compartíamos la ya vamos mesa. por el encuentro número, Jorge? Y bueno, este año no lo hemos podido hacer por la situación de la pandemia, pero este año se cumplieron los 30 años del encuentro y hoy convoca a... Nunca contamos o intentamos contar, pero más de 10.000 personas asisten por día a lo que es el encuentro de San Antonio. Nosotros siempre decimos que no contamos las personas, pero sí contamos los abrazos que nos damos, porque en realidad son 4 días soñados, donde lo comunitario es la prioridad y donde el compartir es lo más lindo que nos puede pasar. Bueno, te agradezco este relato muy emotivo, muy emotivo. Sí, sí. Que es importante también, que me parece que tiene que ver con la finalidad de los encuentros, ¿no? Vos Sí, corregime seguro. si entendí mal, creo que básicamente hay una preocupación y una ocupación del tiempo en ponderar el desarrollo, digamos, de los seres, desde la vinculación con el otro, la comunicación, ¿no? Quizás promover esta cuestión, digamos, de aceptación del otro, las cuestiones afectivas, ¿no?, entre los seres humanos y cuidar esa relación en el otro, a diferencia, a lo mejor, bien como decís, que hay otros espacios en donde el desarrollo de las destrezas y habilidades vinculadas a conocimientos previos o actuales hacen, digamos, de balance en la expectativa de la muestra. Entonces creo Seguro. que está definido, ¿no?, como un espacio de desarrollo de otro tipo, digamos, de capacidades del ser humano, ¿cierto? Exactamente. Y además, también darle mucho valor a esto de que este espacio genere esto de la convivencia. Yo en el transcurso de estos años tengo un montón de gente que participa permanentemente de certámenes y que vienen al encuentro con otra visión, con otra característica, con otro concepto, y son parte del encuentro sin dejar de hacer lo otro, de Sí, claro. una Básicamente es convivencia una cuestión de hermosa. concepto, porque, Totalmente. claro, porque la relación, por ejemplo, de la que estamos hablando y la que vos percibís y relatás de una manera en particular, ese tipo de relación, de asociación, de vinculación con el otro, de aceptación del otro diferente, se da también en los certámenes de otra manera. No es Seguro, que seguro. no se dé, y le vamos a invitar a Miguel acá, ¿no? A Miguel Diosques, para que nos cuente Buenísimo. esta mirada que él tiene y la experiencia que él tiene en los certámenes, y que también, si quieren, vaya vinculando con este relato, ya te digo, tan emotivo y tan claro, al que agradezco tu presencia y agradezco que lo hayas hecho de la manera en que lo hiciste, porque nos acerca también, y este tema lo vamos a tocar con Soledad, al otro que siente y que hace cosas diferentes, ¿no? Pero lo hace siempre desde un mismo lugar, de la misma necesidad, de poder expresarnos, eligiendo otros caminos, eligiendo otras modalidades, ¿no?, otros métodos, pero siempre haciendo piso, haciendo pie en un lugar que nos interesa a todos, que es el de nuestros antepasados, nuestra tradición, ¿no? Cómo hacer que el sentido de pertenencia al grupo no nos lastime con el otro, que es toda una labor que Exactamente. tendríamos o que tenemos que hacer con la sociedad. Dejo entonces esta palabra de la convivencia, convivir, aceptarnos, competir, ser competentes, estar preparados para enfrentar la vida. ¿Con qué herramientas vamos a enfrentar esa vida? ¿No? Y ahí me parece que también Miguel nos puede ilustrar muchísimo acerca de los certámenes y competencias. Bienvenido, Miguel. Bueno, Lili, muchas gracias. Antes que nada, quiero dar un saludo y agradecimiento a todos los organizadores de este 4º Simposio Nacional de la Danza Folclórica, el cual fui convocado.
y por supuesto un saludo a todos mis compañeros que formamos parte de esta mesa panel. Jorge, que recién tuvo su exposición, y la verdad, muy buena. Sole, que también está y que va a ser el cierre. Y por supuesto, vos, Lili, que estás coordinando esta mesa y que me parece que está muy buena, es dinámica y que va a generar mucha riqueza desde lo conceptual. Perdón. Bien, sí, en esta oportunidad me toca, bueno, hacer una exposición y contar desde mi lugar cuáles son las experiencias y qué es lo que siento, si me permitís, Lili, Sí, cómo no. con respecto a los certámenes, ¿no? Me parece de que en el mundo actual que vivimos y sobre todo la cuestión esta de la pandemia, que bueno, que más adelante lo vamos a tocar también, eh, el arte viene evolucionando al igual que el mundo en general, ¿no? Y creo que el arte tiene lugar para todo. Y me parece que el corazón de la competencia y de los encuentros eh, tenemos para todo tipo de paladares, ¿no? Si se quiere. Yo recién escuchaba a Jorge con mucha atención todas sus experiencias y la verdad que en muchos pasajes de su exposición me sentí identificado porque los que venimos de la danza, del arte, de esto de compartir, tenemos denominadores comunes, que es el hecho de verse reflejado en el otro las experiencias de vida, ¿no? Las experiencias de vida que en muchos casos desde pequeño compartimos con otras personas y conocemos las idiosincrasias, tanto regionales, de otras provincias y de las realidades personales también. Por eso quería arrancar contando un poco, por un lado, mi experiencia personal a través de los certámenes. Me toca bailar desde los 4 años, tengo 38. Una familia folclorista, ya desde mis padres nos inculcaron el amor por la danza, de mis abuelos. Mi abuelo, un tipo que trabajó en la industria azucarera acá en la provincia de Tucumán, donde su atuendo diario era corralera, rastra, bombacha y sombrero, y subido a un caballo, montado a un caballo, desplegar todo su trabajo y además muy relacionado a nuestra cultura y a nuestras raíces, ¿no? El gaucho, el zafrero, el zafrero. Y todas esas vivencias, desde mi abuelo hasta la actualidad, que bueno, a mis hijos también uno trata de fomentar eso, es la defensa de nuestra tradición, ¿no? La defensa de nuestra tradición y un patrimonio cultural intangible que creo que es sagrado. Eh, Quizás mis padres no me van a dejar herencia material, pero la herencia cultural y la tradición es más sagrada que cualquier cosa. Por eso, desde pequeña edad, junto a mi familia, recorrimos muchos lugares, muchas provincias, en los festivales, en los certámenes. Y creo que el hecho de ponerse bajo la lupa y en una exposición de competencia no es malo. No es malo porque a mi edad y en la actualidad considero que el mundo en que vivimos es un mundo competitivo, es un mundo donde la globalización hace que la competencia esté en todos los órdenes de la vida, en las distintas profesiones, en las distintas, en las distintas problemáticas que hoy vemos reflejado en todas las cosas que vivimos. La competencia está metida en todos los órdenes. Por eso creo que a mí en lo personal lo que me dejó desde siempre la competencia, en primer lugar, valores, valores. Porque creo y entiendo de que ser competente, y esto lo relaciono directamente con las capacidades personales,
ser competente es tener la capacidad para el desarrollo de algo, de alguna disciplina, de algún saber. Y esa competencia viene por parte del estudio, seguramente, y también por parte de lo empírico, de las experiencias que uno lleva en sí, marcado a través de los años, ¿no? Por eso, lo que rescato es el fomento y el inculcar permanentemente valores, que desde mi familia se me inculcó y así también desde mis maestros y profesores. Valores que están posados y que hacen pie sobre la disciplina principalmente, porque la disciplina en la vida en general es un valor que muchas veces es difícil llevarlo a cabo, pero teniendo disciplina y un orden en la vida en general, se puede proyectar y llevar adelante distintos desafíos como para poder concretarlo, ¿no? Por otro lado, el sacrificio, que entiendo de que todo trabajo y toda meta, todo anhelo, llevan un sacrificio de esfuerzo, un sacrificio, y que ahí viene también el otro valor que siempre rescato, es la perseverancia en el tiempo, la paciencia que se pierde muchas veces, ¿no? Es decir, ser paciente en el trabajo para alcanzar los objetivos. Y cuando hablo de ser competente, hablo de ser competente con uno mismo, porque muchas veces nosotros somos el principal escollo, es decir, nosotros muchas veces tenemos que superar, perdón, eh, las propias limitaciones personales que se nos presentan, ya sea por lo psicológico o por encontrarnos en algún momento de nuestras vidas en un momento donde lo anímico o lo espiritual no es en el mejor momento que nos toca. Entonces esa superación y de superar los obstáculos que se presentan en la vida permanentemente hacen que podamos llegar a alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Para mí, la cuestión de los certámenes, de la competencia, también me resultó y significó una realización humana, una realización personal. Pero no hablo únicamente desde los premios, es decir, desde el objetivo de ganar sí o sí. Porque en lo personal puedo decir que fueron más las veces que perdí que gané. Y en lo personal lo digo porque la experiencia me dio eso, pero lo que voy es que es la realización humana de saber trabajar con las frustraciones también. Hay que saber trabajar con las frustraciones. Y me parece que desde niño también el hecho de no darse siempre los objetivos como uno se plantea, es trabajar en esas frustraciones y entender que no siempre se dan las cosas como uno quiere o no siempre se llega como uno pretende, ¿bien? Entonces creo que ese ejercicio que se lo lleva a cabo permanentemente, en la vida en general, no únicamente en los que nos toca compartir, que es la danza folclórica, el folclore, en sus distintas facetas, en sus distintas disciplinas, me parece que es un ejercicio de la vida en general. Y también me parece de que el hecho de conocer tantas personas, tantos amigos, como decía al comienzo, la idiosincrasia, la ideología y las realidades personales, también genera esto de la solidaridad. Porque, y ya entrando a lo que también quería hablar de los certámenes propiamente dicho, nos encontramos en este camino, el largo camino del compartir y de conocer personas, a descubrir realidades personales de grandes talentos
de cómo surgieron y cómo fueron avanzando en su vida y en sus vivencias, ¿no? Y creo que eso también es una relación y una correlación de lo que nos pasa, en verse reflejado muchas veces en esas personas y en esos talentos. A mí me parece que los certámenes, y ya entrando en la segunda parte que quería contar, o que quería compartir mi visión acerca de esto, los certámenes generan un ámbito y un reservorio de talentos, ¿bien? Porque la misma competencia hace que se generen superaciones personales permanentemente, ¿bien? Creo que en los certámenes el hecho de existir un jurado donde también amerita que nos ponemos en la consideración de alguien que se entiende que tiene un saber, un recorrido, un prestigio, en muchos casos, nos pone permanentemente en un convalidar nuestro camino. Obviamente que en muchos casos no estamos de acuerdo con las devoluciones, en otros casos sí, pero bueno, está claro que en estas devoluciones que llevan insertas los certámenes, son enseñanzas para poder corregir, para poder avanzar, para poder hacer autocríticas de lo que estamos haciendo y volver a arrancar y volver a comenzar en muchos de estos trabajos que nosotros nos planteamos y que muchos artistas, participantes, competidores, proyectan de acuerdo a su objetivo central. Sí veo en los certámenes, sí veo, y lo viví, y me pasó, que en un primer momento, no será en los años 90, o desde que tengo uso de la razón, cuando comencé con los certámenes, existía una fuerte rivalidad que inclusive se la trasladaba a la vida personal. Jorge mencionó esto en un momento y lo comparto, porque existía esto, era una cuestión de Boca River, y que como que los alumnos de tales academias es como que hablarse o relacionarse con la otra academia de una determinada provincia o de la misma localidad era una cuestión de, no sé si de vida o muerte, pero sí era una cuestión que estaba muy enfocada, que no se podía compartir. Me parece que esto fue evolucionando. Me parece que sí evolucionó digamos, como la sociedad misma en distintos aspectos y en distintos sectores. Quizás Sole, más más especialista y idónea en la materia, quizás nos pueda graficar un poco más, pero me parece que sí eso evolucionó. Y de hecho hoy vemos que a través de la misma globalización y las redes sociales, me parece que se generó ese avance y esa evolución en las relaciones personales principalmente que nos da el hecho de interactuar ante tantos festivales. Creo que la vida competitiva, y corríjame si es que me equivoco, ya Jorge tiene un poco más de experiencia en el recorrido, vos también Lili, data de 50 años atrás, porque los festivales más antiguos, más viejos, por así decirlo, 50, 55 años, y por nombrar grandes festivales como Cosquín, como el Pre-Cosquín, Certamen para Nuevos Valores, 50 años, el Festival Nacional del Malambo, 53, 54 años, y otros festivales también que tienen mucho recorrido. Me acuerdo en aquellos años, citando la provincia de Córdoba, el Festival de la Cumbre también tuvo su gran historia. En Buenos Aires también, el Festival de la Sierra de Tandil, el Festival del Chamamé en el litoral. O sea, tantos festivales competitivos que han enriquecido y que han enriquecido a grandes artistas que hoy forman parte del circuito nacional
y que también nos representan en todo el mundo, ¿no? Con su talento, defendiendo nuestra cultura y defendiendo nuestros valores de la danza. Por otro lado, también es claro de que los festivales generan una fuente laboral genuina. Y esto está bueno decirlo, ¿no? Los certámenes generan una fuente de trabajo para los preparadores, generan una fuente de trabajo para los músicos, ¿por qué no decirlo en el área específica de los nutricionistas, las que se dedican a hacer los atuendos, las modistas? O sea, todo genera un circuito económico que también da mucho trabajo a los colegas. Con lo cual, me parece de que esto de sentir de que lo que estoy haciendo y vivo de lo que amo, muy pocas personas tienen ese privilegio de sentirlo. A ver, salvando las distancias, pero el futbolista, todo el mundo, o por lo menos los niños que les gusta el fútbol, sueñan con llegar a primera y poder ser futbolista y dedicarse a eso, porque es una pasión, el deporte. Y siento que los niños que bailan desde chicos, o por lo menos a mí me pasó, también tuve el sueño de llegar a los grandes escenarios. Vuelvo a repetir, obviamente siempre con el objetivo de ganar, ¿no? Pero el hecho de conocer los grandes escenarios del país también son sueños. Nosotros los artistas también llevamos consigo los sueños. Y esto es algo, una nota, me parece importante rescatar y soslayar, que los sueños y las pasiones son lo que motorizan y lo que nos movilizan para poder concretar y para poder seguir adelante. Porque no todos los días nos encontramos de la misma manera, no todos los días para nosotros es el sol brilla a pleno. No, hay días nublados, hay días que están lluviosos y la vida en general es así. Con lo cual, aferrarse y no soltar esos sueños, esos anhelos, la pasión, porque cuando uno despliega con pasión lo que hace la vida en general, puedo asegurar que lo hace de una manera distinta y lo hace con todos los sentidos puestos en eso. Por eso creo, Lili, como para ir redondeando esto y tratar de culminar, me parece que cada lugar, cada certamen, cada encuentro, como decía Jorge, tiene su corazón, tiene su historia. Me parece que una cosa no quita la otra. Vuelvo a repetir que el arte, en el arte hay lugar para todos, los que quieran desplegarlo, los que quieran transmitirlo. Me parece de que estamos ante la presencia de nuevos momentos en la vida en general, y por qué no decirlo en la cultura propiamente dicha. Por ello quiero decir como cierre de esta exposición, de este lugar que me tocó para charlar, poner de manifiesto que las competencias y los certámenes son totalmente válidos. Hay una aceptación por parte de las personas que lo realizan y de un grupo y de un segmento que lo lleva a cabo y que consideran que es vital para el desarrollo personal y humano en lo que cada uno hace, ¿no? Así que muchas gracias, Lili, muchas gracias. Muy interesante, Miguel, lo que decís, y quería que pensemos juntos respecto de ese desarrollo. ¿Cómo lees vos en el cambio que ha tenido los certámenes o que han tenido desde estos 50, 60 años atrás en adelante, o sea, en el sentido que la gente se apropia del fenómeno
y lo va a partir de sus reclamos, a partir de ir enunciando las necesidades de aquello que le hace bien y aquello que le hace mal, han ido moldeando un momento del certamen que vos nombraste, que es la devolución. La devolución hace 50 años era impensada. Hace 30 años apenas podía ser una planilla que guardaban los organizadores. Hace 20 años, más o menos, ¿no? Empiezan a darse algunos escritos para que la gente pudiera conocer qué se pensaba acerca de su obra. Sin embargo, no hace tantos años atrás, se ha sostenido desde los grandes festivales hasta los festivales más pequeños, digo pequeños no por la importancia, sino en cuanto a su organización o la convocatoria de la gente, un sistema en donde la devolución es tan importante o participo porque tal o cual me va a dar la devolución de lo que piensa acerca de mi obra. Y tengo la posibilidad hasta de un cara a cara. No es solamente la planilla escrita, esa letra fría que, como en los mensajitos de texto, cada quien interpreta, ¿no? De acuerdo a su propio bagaje de conocimientos y emociones, que la interpretación es otro tema del reglamento que me gustaría conversar. Pero esto de la devolución, ¿cómo ves vos que, o si es que puede aportar al desarrollo, al crecimiento, al estímulo, a la motivación, o es un espacio que puede resultar seguir siendo un espacio de inoperancia para algunos participantes? Está bueno lo que planteas, Lili, porque nos tocó estar de los dos lados del mostrador, como participantes y como jurados. En lo que hace a estar del lado de jurado y el hecho de poner una nota o calificar o hacer una devolución, me parece que hay que tener mucho respeto en primer lugar, mucho respeto por lo que se hace, y tener la suficiente, o tratar de tenerlo, el suficiente profesionalismo a la hora de plasmar algo escrito para la devolución de un participante en su obra. ¿Por qué digo esto? Porque muchos trabajos llevan años en su maduración y llevan mucho tiempo para poder plasmar lo que uno quiere. Con lo cual, como participante he vivido que las devoluciones, en muchos casos, no en todos, muy vacías y con poco contenido de aprendizaje o autocrítica. Con lo cual, de la misma manera que el participante se exige y el participante se esfuerza en poder subir al escenario con todo lo que significa los nervios, la ansiedad, manejar las emociones, manejar la gestáltica, ¿bien? De la misma manera, los jurados tienen que estar en la misma sintonía de preparación y de profesionalismo, o sea, de la misma exigencia, porque muchas veces caer en el facilismo de estar sentado y decir, me parece esto, me parece otro, o me gusta, no me gusta, es una cuestión de preparación y de tener respeto por el participante. Así que lo que vos decís, me parece que eso también fue evolucionando. Comparto en que antes ni planillas existían, pero hoy es una exigencia, porque la devolución no se hace únicamente a través de un papel y de una planilla, sino las redes sociales nos posibilitan a que el jurado que estuvo en tal lugar comunicarnos, o el celular o el WhatsApp, y hay también si se quiere, esa exigencia que te decía recién, al jurado mismo para poner también en competencia o en consideración, si se quiere, lo que me están jurando. Me parece muy interesante esta Creo que cuestión de la también devolución. para nosotros, digamos, los que tenemos la suerte de estar mucho tiempo, digamos, en este oficio de observar y de mirar y de admirar las obras de la gente en este sentido,
Es una posibilidad hermosa, la de la devolución, de poder contactar con el otro con la mirada, de poder decirle cara a cara y poder expresar en el matiz de la palabra, en el tono, qué es lo que quiero decir. Inclusive me parece mucho más importante cuando uno tiene que hablar con aquel que no alcanzó el logro que quería. Iba por ese mérito, iba por ese reconocimiento y no lo alcanzó. Que podamos nosotros establecer un contacto amoroso para decirle que está muy bien lo que se hace, que a lo mejor si le contamos lo que pensamos, lo podría hacer de otra manera. Es una herramienta, entender que no está mal perder. Alguna vez sueño con que esta herramienta, este fenómeno del certamen, sea una herramienta para que todos podamos entender que no está mal perder de vez en cuando. Y si nos toca perder, está bien, si el otro también vino a ganar. Y entonces, puedo perder ¿qué? Un orden de mérito, pero me voy con algo, me voy con alguna información que no tenía, me voy con un halago, me voy con un abrazo, me voy con el conocimiento de lo que hizo el otro y me voy con la posibilidad de poder aplaudir al otro, que me parece un desafío enorme para nosotros, a cualquier edad, aplaudir al otro que está ocupando ese espacio tan deseado por el que trabajamos. Pero poder escuchar esa palabra de aliento que nos sostiene, que nos estimula desde el amor. Me parece que poder pensar estos espacios más que desde la tensión, como espacios de distensión, en donde podamos reposar lo que tenemos, lo que sentimos, para intercambiarlo desde el amor, es necesario. Pero los que estamos en los lugares más importantes tenemos que dar los ejemplos, tenemos que dar esos pasos. No podemos esperar que siempre sea el otro el que entienda en ese lugar por ahí de pérdida o de desilusión, que entienda nuestra posición, sino al revés, ¿no? Y quizá lo mío es una pretensión de maestra más que de jurado. Pero me parece que hemos avanzado en tanto como sociedad que también podemos avanzar en esta otra parte, ya que nos hemos apropiado del fenómeno y está instalado. Y hay mucha gente que va a seguir yendo y a ver cómo podemos hacer para que esto sea, digamos, con menos tensión o producir un estímulo que además de desarrollo de destrezas y habilidades intelectuales o físicas, también lo puedan hacer en el aspecto socioafectivo, que es tan importante, ¿no? Completar. Esto de poder ver la carencia. Vemos que hay una carencia en este lugar, ¿cómo la podemos salvar? ¿No? Y estoy hablando en este caso de los certámenes. Creo que también es un desafío para los que organizamos, los que juramos, los que participamos, los que alentamos, ¿no? Me parece muy interesante que podamos encontrar un punto de amor en la diferencia. Pienso distinto a vos, siento distinto a vos, siento que no te salió bien, aunque vos sientas que fuiste maravilloso, por esto, por aquello y por lo otro, pero eso no quiere decir que no lo disfrutes, que yo no disfrute tu obra. Lo puedo decir igual. Y encontrarnos en la diferencia, en un punto amoroso, en un lugar amoroso, me parece interesante en este desafío que se nos viene desde hace unos años acá, con el tema del género. Y acá quiero pasar, justo al género, quiero pasar a Sole, agradeciendo profundamente, Miguel, toda tu participación. Muchas gracias. Miguel. Paso a la dama, a la mujer de esta mesa, de este trío, Sole, nuestra querida antropóloga que nos va se me ocurre un término muy antiguo, no lo voy a decir, que nos va a compartir sus saberes y su pensamiento respecto, ¿no?, de estos dos fenómenos y de otros conceptos como el género, la libertad, el cuerpo, y aquello que a vos te parezca, Sole,
que es valioso reflexionar y pensar entre todos. Te doy la bienvenida y te dejo el espacio para que puedas compartir tu experiencia. Bueno, gracias Liliana, muchas gracias por haberme invitado. Me pareció muy interesante poder escuchar a Jorge y a Miguel. Me parece que en sus relatos también se puede valorar un poco lo que me gustaría, o mi colaboración en esta mesa. Quiero empezar, bueno, contando sí, soy antropóloga, no soy bailarina, nunca he competido, he participado de encuentros, pero únicamente como observadora. Y también eso quizás trae una observación de todo este espacio un poco más alejado, un poco más objetivo, aunque no se puede llegar a la objetividad absoluta, pero el estar un poco más separada también hace que una pueda observar cuáles son los patrones que se repiten quizás en el caso de los encuentros, en el caso de los certámenes y en estas experiencias que se pueden contar, que pueden contar los bailarines y las bailarinas de qué experiencian en ambas situaciones. Estudiar la danza siempre nos lleva a poder saber, entender particularidades políticas, sociales, culturales de los grupos sociales que quizás no pueden ser expresadas de forma satisfactoria de otra manera. Por eso siempre hay que tener un ojo en la danza expresiva, en la danza académica, en las instituciones de la danza, y espacios como este simposio también nos dan esa pausa para analizar, para repensar qué se está haciendo desde las instituciones, desde las personas participantes. A mí, algo que me interesa mucho y que formó parte de mi tesis fue ver cuáles son los conceptos desde los cuales parte esta diferencia de que vos hablas, ¿no? Este folclore académico, folclore expresivo, ¿cuáles son qué partes del folclore nacional, de la danza folclórica, están tratando de desarrollar y de construir, y por qué se diferencia tanto estos espacios, ¿no? ¿Cómo puede ser que un encuentro como el que describía Jorge, en donde la meteorología y si llueve o no, y estar las condiciones de poder estar pelando papas mientras se baila o antes de que se baile, conviven o tratan de construir sobre el mismo aspecto, que es la danza folclórica, que un certamen como nos contaba Miguel, donde hay tantas reglas, reglamentos, jurados, eh, expectativas que cumplir. Y para mí, una de las diferencias más notables de esto es la concepción de tradición. Cuando nosotros y nosotras pensamos en la tradición, muchas veces tenemos dos conceptos distintos que pueden ser, ¿no? La tradición pensada como algo que se creó en algún momento y que es nuestra responsabilidad cuidarla, protegerla, casi como mencionaba Miguel del patrimonio cultural de su abuelo, la ropa que él vestía, esas tradiciones que él cumplía en un momento determinado de la existencia de nuestra sociedad. Nosotros sabemos que los manuales de las danzas folclóricas y los primeros compiladores sobre las danzas folclóricas compilaron una danza en un momento particular y también compilaron ciertos aspectos que consideraron propios de esas danzas, ¿verdad? Y eso era un momento en donde la sociedad argentina estaba tratando de formar su ser nacional, donde era muy importante también prestarle atención a esos aspectos y ver qué teníamos en común y determinar, bueno, qué es ser argentino o argentina, qué es nuestra patria, nuestro folclore, y a diferencia de las naciones que estaban alrededor nuestro, pero también de España y de los países en los cuales queríamos empezar a diferenciarnos.
Y eso fue muy importante en un momento. Se crearon instituciones, leyes para la protección y reproducción de esa tradición. Y la mayoría de las instituciones que tenemos hoy en Argentina todavía siguen con ese objetivo de proteger y reproducir esa tradición para que no se pierda, ¿verdad? Que es un concepto específico y bastante interesante también. Y por el otro existe un entendimiento de la tradición como en constante creación, como que todas las personas somos constructores de nuestra tradición, que tenemos una línea hereditaria por la cual heredamos ciertos aspectos y que está en cada ser y en cada grupo social también, elegir cuáles de esos aspectos se continúan y cuáles se desechan, ¿no? Que la tradición no es algo estático, sino que tiene vida, y las sociedades también crean instituciones o espacios en donde los seres humanos aprendemos a acceder a esos espacios nuestros, expresivos, creativos y artísticos, que puedan sumarle a esa tradición desde nuestra perspectiva particular, desde nuestro contexto, donde, Miguel, vos bien lo decías, vos ya no te vestís de la misma forma que se vestía tu abuelo y no tenés la misma experiencia diaria, cotidiana, de las actividades que tenía tu abuelo, por más que hay un montón de personas que lo sigan haciendo, ¿no? Y estos dos conceptos de tradición para mí son los dos importantes y los dos tienen que ser defendidos y los dos merecen tener espacios en donde las personas podamos construir y aprender herramientas para lograr esos objetivos. Me parece que los certámenes y los festivales son espacios en donde la tradición está casi que determinada paso por paso, en los tiempos, las formas, las estructuras que tienen que ser seguidas para que ese baile, para que esa danza sea representativa de la zona que se está expresando, representativa del momento histórico que se está expresando. Y eso están los reglamentos muy claros, y que esos reglamentos también están basados en cierto registro histórico de esas danzas. Y por el otro lado tenemos los encuentros, en donde el objetivo es un desarrollo personal casi que impercibible a la vista del otro, que es algo que pasa muy por adentro, que quizás lo que decía Jorge de que se puede llegar a expresar o demostrar en abrazos, en comparación quizás a los aplausos que se pueden llegar a recibir en un festival o un certamen, pero que es un crecimiento interno, personal, que tiene que ver con el cuerpo propio, acceder a espacios creativos y expresivos de la persona en particular, y que eso después también tiene una validación comunitaria o en la sociedad. Yo cuando pensaba en esta mesa, pensaba que verdaderamente me parecen dos espacios, los certámenes y los encuentros, que tendrían que poder convivir mucho mejor, o de mejor manera de lo que lo hacen. Yo también considero que hay un crecimiento social, a abrir el espacio a otros, a una manera diferente de mirar las situaciones, y me parece muy valioso que existan los dos. Estoy muy de acuerdo con la analogía que daba Miguel del deporte, que en donde el deporte tiene un aspecto competitivo, pero tiene también un aspecto social. Y para fortalecer el aspecto deportivo, competitivo, se tiene que fortalecer el aspecto social. Como pensándolo en el fútbol, las canchitas de fútbol en los barrios, que los chicos y las chicas empiecen a jugar desde pequeños. Ese mismo como inclusión social del deporte favorece, quizás en un largo plazo, pero favorece en algún momento a la competitividad del deporte, ya en cuestión de premios y competencias internacionales, que también es una validación hacia el país. Y de la misma forma,
el que existan los certámenes, el que existan las competencias, en que tengamos una selección nacional de fútbol que haya ganado 2 copas, también favorece el interés social a desarrollarse a través de eso. Entonces me parece que hay una comunicación y muchos más puentes de los que creemos entre certámenes y encuentros. Ahora sí, hay algo, y que me parece muy claro, es que hay un desequilibrio quizás institucional en la validación que se le ha dado, quizás ahora no tanto, va cambiando, pero en años anteriores a los festivales y los certámenes, en donde esos espacios, como bien decía Miguel, se convirtieron casi en el único espacio o el tipo de espacio donde los bailarines y bailarinas podían buscar por validación laboral, en cuestión de premios y reconocimiento y todo el prestigio que puede ocasionar ganar un premio o un concurso. También en esa posibilidad de prepararse, de invertir, de que quizás una academia invierta en una bailarina o en un bailarín para crear una obra, para ser presentada. Quizás ese objetivo del certamen era el único. Todos los demás tenían que hacerse a pulmón, como lo fue describiendo Jorge, ¿verdad? Los encuentros y otro tipo de espacios, encuentros en donde la competencia no es el centro, no han sido tan apoyados desde lo institucional, desde los ministerios de cultura, desde las secretarías de cultura, como quizás sí lo han sido los certámenes y festivales. Y acá encontramos un desequilibrio que me parece que no sería tan difícil de solucionar y que también enriquecería mucho el aspecto académico y la profesionalización de las personas que decidan llevar a cabo una vida laboral como bailarines y bailarinas, si pudieran tener también acceso a los encuentros en donde hay otro tipo de crecimiento, otro tipo de objetivo, ¿no? De crecimiento personal, de búsqueda personal, de conexión directa con esa danza folclórica, con esa tradición, con esa herencia, que muchas veces los sistemas más estructurados de enseñanza académica terminan por eliminarlos o desecharlos porque no son necesarios o no son tan necesarios para cumplir ese objetivo que es la interpretación perfecta de algo que se determina a través de un reglamento. Ahí a mí me parece que los dos encuentros podrían enriquecerse y nutrirse de las experiencias ajenas, tanto el encuentro con la comunidad, el aporte de cada persona hacia un objetivo propio sin fines de lucro, con el solo hecho de poder encontrarse, verse las caras, conocerse, como en los encuentros, y también la organización, el orden, la sistematicidad, los quizás presupuestos que se tienen que presentar, pasos a seguir en instituciones y estructuras, que quizás también esa estructura le podría venir bien a los encuentros para que se realicen no tanto dependiendo de la buena onda y energía y capacidad, el clima que toque en esos días, sino que se pueda confiar ya en una estructura que se sostiene con el aporte del Estado o aporte de privados, más desde la gestión cultural quizás, y que los mismos participantes de uno pudieran participar en el otro. O sea, eso sí me parece importante, porque si no lo que estamos haciendo es dividir en nichos. Las personas que siempre participan de los certámenes se están perdiendo de una herramienta que quizás se desarrolla más en los encuentros. Y los que participan únicamente de encuentros también se están perdiendo la posibilidad de algunos de estos valores que mencionaba Miguel, la disciplina, la estructura, la paciencia, el lidiar con la frustración, que ambas partes son partes de la vida de un artista, pero también de cualquier persona en general. Maravilloso tu análisis, maravilloso tu análisis, Sole. Te agradezco mucho esta mirada, como vos decís, que quizá
alejada, ¿no?, del protagonismo del movimiento, uno puede hacer con otra claridad, ¿no? Y entendiendo además que, digamos, tu acercamiento a los encuentros es mayor, veo cómo vas hilando estas características de los encuentros en esta necesidad de que los que están en los certámenes no se la pierdan, ¿no? Es casi, claro, ¿no? Desde ese lugar de la bonomía del comentario. Sí, un poco sí los participantes, pero también la estructura de los certámenes, porque me parece que cualquier estructura que se queda demasiado firme y que no tiene la apertura de ir progresando, cambiando con la misma sociedad que representa, llega a un momento a ser tan estructurado, tan firme que se quiebra. Y me Mirá, parecería una pena. Hay cambios en los certámenes. En los certámenes Sí. tenés diferentes estructuras. Tenés estructuras que lo organizan así, como dice Jorge, todo a pulmón, y es la academia de la esquina, y juntaron a 30, 40, 50, y es todo a pulmón, no reciben plata de la municipalidad, se la prometen y después se la sacan 2 días antes, le iban a dar el sonido, no se lo dan, le iban a dar esto. Hay muchísimos certámenes en esa condición. Hay otros que son mixtos, en donde pone algo, ¿no?, o el auspicio a la municipalidad y el escenario y todo lo demás va a pulmón de la academia que organiza. Y otros que son los menos, ¿no?, que pues los organiza la municipalidad, ¿no?, o la comisión municipal de tal lugar. Y en ese sentido, el cambio que es importantísimo de estructura, inclusive de manejo de poder. Hay un momento en el certamen que es muy interesante, digamos, desde el punto de vista sociológico, en donde en la reunión premia todo aquello que está escrito y que es ley, cuando los participantes están cara a cara y alguno menciona que hay algún imponderable que solucionar y los demás, sus pares, levantan la mano para darle permiso, ni el organizador, ni la letra escrita, ni el jurado tiene poder sobre eso, porque la palabra y el acuerdo prevalece. Es interesantísimo cómo en ese instante hay un trastocamiento del poder, y ahí sí nosotros volvemos a este ejercicio horizontal de poder de nuestras culturas primitivas. Y también eso que, Sí. lo que mencionabas de las devoluciones, que no es algo muy antiguo, que es algo No. relativamente nuevo, y que eso también de alguna forma horizontaliza o sea, Claro. que haya un intercambio, ¿no? Que es lo que hablaba Jorge. O sea, que la cuestión no sea unilateral, sino que haya un intercambio entre las personas participando, ya sea jurados, organizadores, bailarines, los que están arriba, abajo del escenario. Sí. Sí, y hay cambios, y son cambios profundos, digamos, y el fenómeno certamen es un fenómeno complejo, con mucha, digamos, con mucho recoveco para poder analizar, y para sobre todo, uno asocia la danza académica, no es así, no es que en el certamen va la danza académica, y también tendríamos que definir danza académica. Y esto lo pienso desde el lugar, no solo como bailarina, sino como maestra, en la academia de barrio, de haber enseñado en el patio de mi casa y en la sociedad de fomento, y estar dando clase en la universidad. Y hay un término, yo anoté danza expresiva y danza académica, como si se contrapusieran uno a la otra. La danza académica es altamente expresiva y tratamos de formar en los institutos con muchísimas herramientas para que el nivel de expresión pueda darse en el aspecto teatral, de imagen, sonido, musical, gestual, de movimiento, simbólico en lo folclórico. El conocimiento de lo simbólico en lo intelectual me parece muy interesante para poder asociarlo justamente a este concepto de tradición, que no tiene solo la posibilidad de quedarnos en ese pasado heredado, sino que precisamente el hombre que lo porta es el agente del cambio. Y claro, en ese sí, sentido, en los certámenes se da la discusión, Sole. Ahora, vos no sabés la cantidad de replanteos que nos hacemos los jurados al momento de observar obras que nos están contando otra tradición, otra entendida. Y sí, estamos dando espacio a esos, por lo menos es algunos. que por eso yo decía que este como binomio y verlo desde como
River Boca, dos aspectos diferentes, es algo que hoy en día no está sucediendo. O sea, me parece que los certámenes y los encuentros se están acercando mucho más de lo que fue en otros años, quizás una cosa bastante paralela, de mundos paralelos en donde o uno conocía la ruta de los certámenes o uno conocía la ruta de los encuentros, y donde se estableció, o sea, hay una investigadora que es Karina Rodríguez, que hizo esta diferenciación entre folclore académico y folclore expresivo, específicamente para poder hablar de estas diferencias en el proceso de aprendizaje, en las metodologías de aprendizaje. Obviamente el término expresivo o vivencial se utiliza, aunque obviamente del otro lado también hay expresión y también hay vivencia. No, claro, Únicamente, y es por ahí donde se busca, ¿no? Es el método y es el objetivo, lo claro, expresivo, sobre todo en la obra artística. sí, y que tiene verdaderamente un aspecto personal, de desarrollo personal artístico interno. Pero ahí es donde yo digo que me parece que hay muchas más uniones, y que este tipo de debates que vos me decís que suceden en los certámenes también están hacia adentro de los encuentros, cuando uno se da cuenta que, o sea, cuánta poca estructura puede llegar a tener un encuentro para sobrevivir, ¿verdad? Porque seguramente Jorge nos puede Tendríamos que decir... pensar en políticas culturales que le dieran lugar. Ya estoy pensando, ¿no? Como en un paraguas mayor, Es que que ahí pueda es donde me concebir al parece. encuentro como Exacto. otra posibilidad de formación seria de la identidad. Exactamente, ¿No? exactamente. Y donde dependiera menos de la buena actitud Voluntad. de una comunidad y los recursos que puedan llegar a tener, y que dependiera más también del valor que tiene verdaderamente, como lo han tenido y lo siguen teniendo los certámenes. A mí me parece increíble que espacios que en algún momento podríamos haber llamado súper estructurados y súper cerrados, como los certámenes, empiecen a hacerse eco de ciertos cambios que están apareciendo socialmente, y ahí, si querés, nos metemos un poco Por favor. en lo que me compete. Así vamos cerrando porque se nos pasó el tiempo. Sí, me imagino. Se nos pasó el tiempo, pero vamos con ese tema. El tema de los roles de género, de los estereotipos de género, sí. que en el folclore argentino también, la mayoría de las danzas bailadas entre un hombre y una mujer, establecen una especie de relación entre el hombre y la mujer, con roles muy particulares, con formas de expresarse muy, muy particulares, que hoy en día también están en debate en las sociedades, y que ese debate y ese conflicto, quizás que se empieza a crear, también empieza a entrar en estructuras que estaban armadas de una forma bastante cerradas, y que hoy en día empezamos a ver también interés desde las mismas estructuras en abrir la paleta, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si modificamos este rol? ¿Qué pasa cuando una mujer baila malambo? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿O qué cambia? ¿Qué suma? ¿Qué resta? ¿No? Abrir las puertas a esos debates para ser un poco más inclusivos, pero también para que el folclore, las danzas folclóricas expresadas en cualquier espacio, pero especialmente en los espacios más populares donde nosotros lo podemos ver siendo bailado, nos incluya a todos y a todas. Nos incluya a las personas que tenemos distintas elecciones sobre nuestra vida sexual, personas que tenemos elecciones sobre nuestro género, sobre nuestras vestimentas, sobre el lugar donde vivimos, como que sea un poco más inclusivo. Yo no estoy diciendo acá qué es lo que va a pasar con eso, porque una vez que se abren las puertas también, como que las estructuras, pero sí me parece muy rico del folclore argentino. Yo a ustedes les conté, yo vengo de estudiar en Estocolmo, donde los bailes folclóricos, las danzas folclóricas no existen vivas, existen únicamente para ser representadas como obras y piezas de museo, como algo que se bailó en algún momento. Pero la gente en general no sabe bailar danzas folclóricas, no tiene idea qué relación tiene con su herencia histórica, y eso a mí me hace muy orgullosa de Argentina, y la forma que nosotros podemos seguir creciendo sobre ese baile folclórico e incluirlo en nuestras vidas normales, cotidianas de hoy.
Perfecto. Me gustaría que Miguel y Jorge dijeran algunas palabras respecto de este tema, del género en los espacios de certámenes o de encuentro, y con esto vamos terminando, volviendo, por supuesto, a agradecer en nombre de la Academia Nacional de Folclore y de toda la comisión del simposio, a ustedes tres y en especial también a los técnicos que hacen posible que nosotros estemos acá para ustedes, a toda esa gente que está detrás de la pantalla haciendo lo posible desde el anonimato con un gran esfuerzo, con un gran talento, agradecerles públicamente la disposición permanente que han tenido para cada uno de nosotros y desear que en algún momento podamos conocernos, darnos una mano, un abrazo y desear que todo este espacio virtual sea nada más que una opción próximamente, que no lo dejemos, por supuesto, pero que podamos también encontrarnos. Miguel y Jorge, Sí, cuéntenme qué pasa con el género y en los eventos que ustedes estuvieron. Breve, lo mío, voy a tratar de serlo. Hablar del malambo femenino hace unos años atrás era impensado, o bien era practicado muy aisladamente porque existía ese prurito de decir ver a una mujer zapateando haciendo malambo y era como, o de la misma manera que jugando al fútbol en términos comparativos. Y la verdad que se vieron y nosotros nos tocó, Lili, estar presenciando y ser testigo de hechos históricos a través de propuestas por parte de la mujer, sin ir más lejos en Cosquín, en grandes festivales. Y dicho sea de paso, con todo esto que se genera, este surgimiento, se creó el festival, el Campeonato Femenino de Malambo, que se realiza en la ciudad de Córdoba, de Carlos Paz. Tuvo y tiene un auge para mí muy significativo y muy singular. En la actualidad me toca compartir ensayos con mujeres que ejecutan el malambo, que lo realizan. Y la verdad es que incorporar visión y sobre todo estructuras desde la ejecución y desde la interpretación, créeme que ayuda mucho a esta simbiosis, porque una danza netamente masculina y que en muchos casos se transgredió eso para decir, no, la mujer también puede hacer malambo, créeme que enriquece, y enriquece muchísimo lo que decía recién Soledad, no sé si entrar a la dicotomía de poner al mismo nivel o uno más arriba que el otro, no. Es una cuestión de expresión y de llegar de la manera que cada uno lo sienta, ¿bien? Por eso creo de que no, en el arte no hay que tener términos restrictivos o prohibitivos. No, no lo puede hacer por el género. No, me parece que no. Teniendo en cuenta en estos tiempos que vivimos ya, la sociedad avanzó de tal manera que hablar si se puede o no se puede hacer me parece que ya es algo obsoleto. Aquí lo que tenemos que es convivir en un momento histórico donde la mujer ha tenido un rol importantísimo en esta evolución de la sociedad que venimos hablando. Simplemente eso. Ahí no se te escucha, Lili. Lili, no se te escucha. A ver, ahí me había apagado yo solita. Jorge, tenemos 3 minutos más. ¿Querés contarnos tu mirada respecto de este tema? ¿Me habrá escuchado, Jorge? ¿Se escuchó o no? Sí, ¿me escuchás vos? Sí, ahí te escucha. Ahí Ahí te estamos. escucho. Bueno, sumamente interesante y enriquecedor esta charla, maravillosa, y este último tema tan delicado como esta cuestión de género. Yo creo que, bueno, no voy a hacer referencia específicamente al malambo, que me parece, por un lado, genial, pero también en otros aspectos dentro de la danza, la participación de la mujer siempre ha sido como queriéndola limitar, ¿no? La actitud de la mujer en la danza es sumisa, dejarse conquistar por el hombre, aceptar. Yo creo que esto
es antiquísimo y viene desde hace mucho, inclusive hasta en las formas que algunos hemos recibido enseñanza. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban a bailar, te decían no mueva tanto la cadera, queda mal, no se hace. Yo creo que es una cuestión que hay que ir superándola. No sé si nuestra generación la vamos a superar. Y en esto de por ahí una cuestión conceptual, ¿no? Pareciera como que nosotros como hombres o como una característica del machismo le estamos permitiendo a la mujer que zapatee. La mujer va a zapatear si tiene ganas o no tiene ganas, no va a zapatear. Lograr que sea una cuestión natural y una necesidad. Y que en la danza tenga la posibilidad de expresarse yo también. La danza nuestra popular tiene una característica donde el hombre trata de conquistar a través del galanteo a la mujer, pero ¿qué pasa por qué siempre tenemos que terminar coronando a la mujer como una aceptación de ella? Y si quiere decir que no, si no se da esa conquista en la danza, ¿qué pasa? Se modifican un montón de estructuras en la danza. Yo creo que, bueno, por ahí yo escucho hablar a muchos hombres como desde un lugar de superado, sí, pero yo creo que hay que internalizarlo mucho más, saber que la mujer tiene esa posibilidad de decidir también dentro de la danza, y como te decía, zapatear o no, que sea una elección de ella, no que sea un permiso nuestro. Es parte de estos tiempos que nos toca vivir y como dice la Sole, no sé qué va a pasar cuando esto se abra, que se tome como una cuestión natural y como una posibilidad también de la mujer. Bueno, muy bien, démosles tiempo al tiempo y la tradición dirá lo suyo. Veremos si esto arraiga o no, o cómo arraiga. Y en esto sí, hay que dejar pasar el tiempo para poder saber qué va a decidir el colectivo, ¿no? Que Exacto. es un concepto también tan importante. Se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, creo que podemos ir pensando en una mesa específicamente de encuentros para ir en profundidad, al hueso y contar todo lo que querramos en mayor cantidad de tiempo. Lo mismo me parece con los certámenes, que también lo podemos ir como desmenuzando, pero que esta mesa sirva de disparador, como bien dijo Sole, para acercarnos, para entender que no necesariamente tenemos que gustar o disfrutar de un evento y no del otro, sino que podemos hacerlo de los dos. Por lo menos démonos el permiso de conocer ambas propuestas, y que nuestro corazón decida, que nuestro espíritu decida, en donde seamos más felices o, por qué no, en los dos lugares que nos completen. Así que esto que sea una semillita en pos de poder reconocer en la diferencia del modo que tenemos de hacer, en la diferencia del modo que tenemos también de pensar la danza, que sea un lugar de encuentro que esté básicamente sostenido en el respeto por el otro, en la consideración del otro, y para llegar al amor del otro tenemos que conocerlo. Entonces, esta ha sido la pretensión de dar a conocer un poquito del encuentro y sus hombres y sus mujeres, un poquito del certamen, sus hombres y sus mujeres, y un poquito de esta mirada de esta profesional maravillosa que nos ha engalanado con estas reflexiones respecto de estos dos eventos. La gente de San Salvador de Jujuy, encantadísimos de haber pertenecido a este portal enorme para todo el país. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias, muchachos.